A continuación les voy a dejar un estudio sobre la ira de Dios. Este estudio va a constar de 3 partes. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia sobre la ira de Dios? En segundo lugar, ¿qué han dicho los maestros a lo largo de la historia sobre la ira de Dios? Y finalmente, ¿cómo se revela la ira de Dios en el futuro, en el presente y en el pasado? Además, les voy a dejar en el comentario fijado un escrito con todas las referencias bíblicas y de los maestros que se citan a lo largo del presente estudio. Que Dios los bendiga. Pues vamos a tratar un tema poco usual en las congregaciones. Un tema importantísimo que se aborda a lo largo de la Escritura, pero que muchas veces es omitido. Este tema les va a servir para diferentes aspectos. Primero, le va a servir a cada uno de los que están presentes para su santificación personal. Les puedo asegurar por experiencia propia que estudiar el tema que vamos a tratar hoy lo ayuda a uno a santificarse y a buscar a Dios con mayor celo. También lo va a ayudar a ser más agradecido para con Dios puntualmente por la salvación. Segundo aspecto que le va a servir el tema que vamos a abordar hoy es para proclamar el Evangelio a otros. Va a ser una herramienta que nadie va a poder arrebatar de sus manos y que le va a ayudar a comprender el Evangelio en profundidad para enseñarle a otros también. Y también un tema, ¿por qué no?, para que como hermanos podamos edificarnos mutuamente y santificarnos como pueblo de Dios. El tema que voy a tratar es ni más ni menos que la ira de Dios. Voy a ver 3 puntos básicamente. Primero, la ira de Dios, que es cómo se revela en la Biblia. Segundo, cómo fue predicada a lo largo de la historia de la iglesia. Y tercero, cómo se revela. Yo sí soy consciente de que algunos hermanos que se congregan en la Bianca les han cuestionado por qué los predicadores hablan o dicen tal o cual cosa. Y muchos salen en defensa de pastor o de algún otro hermano diciendo no, porque la Escritura enseña esto y aquello. Sin embargo, sé que se lo ha cuestionado por las enseñanzas que vamos a ver hoy. Así que esto también va a ser una herramienta para que podamos comprender por qué abordamos este tema nosotros por medio de la Biblia. También sé que hay hermanos entre nosotros que les molesta el toque tema. También nosotros como predicadores primeramente nos debemos a Dios, pero también a nuestros hermanos. Por lo tanto, de alguna manera vamos a explicarle a esos hermanos que le incomodan estos temas por qué hablamos de esto, por qué hablamos de la ira de Dios. Y como dije, es un tema que a veces molesta. ¿Por qué molesta? Porque se comprende mal qué es lo que significa la ira de Dios. Lo vemos desde una perspectiva carnal y en comparación con nuestra propia ira pecaminosa y creemos que Dios tiene esa misma ira que nosotros. Fíjense lo que dijo el pastor y teólogo R.T.P. Es malo encontrar a tantos cristianos profesantes que parecen considerar la ira de Dios como algo por lo que necesitan disculparse, o que al menos desearían que no hubiera tal cosa. Mientras que algunos no irían tan lejos como para admitir abiertamente que lo consideran como una mancha en el carácter divino. Están lejos de considerarlo con deleite igualmente. Y concluye Arthur Pink, les gusta no pensar en ello, les gusta no pensar en la ira de Dios. Y rara vez escuchan mencionarla sin que se levante un resentimiento secreto en sus corazones para con este atributo. Fíjense lo que dice el teólogo y considerémoslo si es cierto o no. El hecho de que no se hable de esto en la mayoría de la congregación, no quiero ser generalizada apresuradamente, pero el hecho de que no se hable de esto es evidente simplemente con congregarse reiteradas veces en un lugar. ¿Y cuántas veces van a escuchar que el predicador habla de la ira de Dios? ¿O cuántas canciones van a escuchar que hablan de la ira de Dios? Sin embargo, a lo largo de la historia, el sí ha resultado evidente. Tengo algunas preguntas entonces, porque las consecuencias son graves, empezando por la falta de santidad en medio del pueblo de Dios y concluyendo también en la multitud de falsos creyentes que recibieron un evangelio incompleto. ¿Aborrezco la ira de Dios secretamente? Hermanos, que estás hoy
en la Bianca. Amigo que estás hoy en la Bianca, te pregunto, ¿aborrecen la ira de Dios secretamente o abiertamente? ¿Por qué no? Algunos se atreven hasta eso. ¿Por qué no hay canciones acerca de su vida? Antes había. Se van a sorprender algunos si empiezan a repasar los himnarios. ¿Cuáles son las consecuencias de abandonar esta doctrina? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Por qué es tan necesario hablar de la ira de Dios? ¿Te gustaría que Dios fuese solo amor? ¿Podemos hacernos nosotros un Dios a nuestra propia medida? ¿Tenemos, hermanos, nosotros una imagen distorsionada de Dios? Y somos como los israelitas que crearon un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que los sacó de Israel. Y nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios y decimos, este es el Dios al que yo adoro. O tenemos una visión bíblica de quién es Dios. Son algunos de los puntos que voy a tratar de abordar hoy rápidamente. Cuando empecé a estudiar este tema para tratarlo hoy, en mi mente iba a tratar la ira y el amor de Dios. Rápidamente me di cuenta que no me iba a dar el tiempo nunca, porque los dos conceptos son muy amplios, y cuando empecé a estudiar la ira de Dios para predicarla me empecé a arrepentir, pero ya era tarde para cambiar de tema o para decirle a Carlito que me predicaba, oh, nomás yo me vaco. Así que bueno, vamos a tratar con este tema que es hermoso, hermano, la verdad. Si uno lo considera como está en la Biblia, es un tema lindo, que nosotros deberíamos pensar y deleitarnos en la ira de Dios. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Cuando lo consideremos a la luz del Evangelio de Cristo, es un tema de que deberíamos deleitarnos. ¿Ya hiciste, hermano? ¿Estás escuchando? ¿Ya hiciste un estudio sobre la ira de Dios? ¿Sabías que rechazar algo sin haberlo estudiado, sin haber leído sobre el tema, se denomina anti-intelectualismo? Si alguno rechaza a priori la ira de Dios así, sin haberla estudiado, se constituye como un anti-intelectual. Seguramente ninguno de nosotros queremos estar enmarcados en eso, por presuposiciones nuestras. Entonces les ruego, hermanos, que sean pacientes y escuchen antes de que me empiecen a gatillar con frutas podridas y todo eso como aparece en las películas. Les ruego que sean pacientes y que escuchen todo el mensaje y después se me pueden quedar con lo que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Una frase popular dice, Dios ama a los pecadores que lo aborrece los pecados. ¿Qué le parece si la contrastamos con la Biblia? Dice que la dijo Muhammad Gandhi. ¿Me acompañan en sus escrituras? Y si pueden encontrar, porque algún pisada pueden encontrar un profeta menor, Nahum capítulo 1 versículo 2. Mientras hacía este estudio, ¿saben con qué me encontré? Una referencia de Joel Beatty y Paul Smare en su teología sistemática reformada. Te dice que en la Biblia hay como mínimo 470 referencias sobre la ira de Dios. O sea que tienen más de una por día para estudiar. Y si se predicase cada referencia sobre la ira de Dios cada domingo, no te alcanza el año. Más de 470 referencias sobre la ira de Dios. Y esta es una, Nehemías capítulo 1, versículo 2. Nahum, perdón, están tan atentos. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el ojo para sus enemigos. Fíjense también, les pido que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo, o no, me vayan a Salmo, ahí es pilísimo poder proyectar Romanos 1, versículo 18, mientras ustedes van al Salmo capítulo 5. Romanos 1, 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad y justicia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice Romanos capítulo 1. En el Salmo capítulo 5 no dice que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, sino que en el Salmo capítulo 5, versículo 5, dice que Dios aborrece tanto
al pecador como a su pecado. Lo mismo podemos encontrar, si ustedes pueden corroborar en su Biblia o en pantalla, en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Ahora bien, esta frase es tan popular que yo conozco un hermano y que no es un meme, y creía que la Biblia dice Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y creía que era un versículo bíblico. Fíjense que se instaló de tal manera esta frase de Mahatma Gandhi. Y en una ocasión también recuerdo que esta frase de Mahatma Gandhi trajo una discusión. Hicieron un campamento en el que todo el campamento estaba centrado en la felicidad del ser humano y en una filosofía humanista. Y no tuvieron mejor idea que invitarlo a nuestro pastor, que es contrario a la filosofía humanista. Cuando nuestro pastor va y enseña y expone el evangelio bíblicamente, enseguida se arma un revuelto. Y estábamos nosotros sentados y la persona le discutía que no puede ser nunca que Dios no ame al pecador. Entonces Carlos le dice, esto no va a querer que un chique, esto no es un chique. Carlos le dice, lee el Salmo capítulo 5, versículo 5. La persona lo busca, lo lee y sigue argumentando, no, porque... Y digo yo, pero leí el Salmo. Y me dice, sí, la leí, pero no me gustó. Ustedes, hermanos, cuando leyeron esos versículos que yo les mostré recién, quizás pudieron tener ese pensamiento. Sí, la leí, pero no me gustó. Entonces lo descarto. Pero probablemente, y muy probablemente se deba a nuestra concepción errónea de lo que significa la ira de Dios. Entonces, como primer punto, está más que claro que Dios está airado con los pecadores. Lo acabamos de ver, hay muchísimo, hay más de 470 pasajes. Yo les traje solo algunos que hablan claro. Así que la ira de Dios, por otro lado, también es un atributo de Dios. Es una perfección en Dios. Por ejemplo, Lactancio, un apologista de la iglesia primitiva del siglo IV, si no me falla la memoria, tuvo una discusión con los filósofos epicúreos y estoicos. Defendió la ira de Dios como un atributo. Un poco más contemporáneo, Arthur Pink, el pastor que le acabo de citar, en su obra Los atributos de Dios, también defiende la ira de Dios como atributo. John MacArthur, en su comentario a los Romanos, en el comentario del capítulo 1, versículo 18, afirma que la ira de Dios es un atributo, y uno de los teólogos más respetados en los seminarios contemporáneos, que se llama Wayne Grudem, también defiende la ira de Dios como atributos, y un experto en puritanismo que ya falleció, J.I. Pater, afirma, siguiendo a Arthur Pink, que la ira de Dios es un atributo. Se podría seguir citando maestros, no solo de la iglesia primitiva, no solo de la iglesia medieval, como vamos a ver ahora, no solo maestros contemporáneos, eruditos en la palabra de Dios, que confirman que es un atributo de Dios. Para entender esto es importante no mezclarlo con nuestra ira y nuestro enojo. Lactancio, cuando discutía con los epicúreos y los estoicos, surgía porque los epicúreos decían que Dios tiene un atributo que es la ataraxia, que no puede turbarse por nada. Entonces tenían un Dios, los filósofos griegos, que ese Dios no se airaba con los seres humanos, ni tampoco se agraciaba. Simplemente estaba desinteresado totalmente de lo que pasaba con los seres humanos. Parecido a la filosofía existencialista de Sartre, como que Dios creó a los humanos, lo arrojó en el mundo y nunca más se interesó por ellos. Los estoicos, por otro lado, decían que Dios, su Dios falso, ¿no?, tenía un atributo que era la apatheia, que Dios no podía airarse porque la ira es un desorden en las pasiones, algo irracional, pero que sí podía tener gracia para los hombres. O sea, y se lo resumo más fácil, los epicúreos tenían un Dios que era como un adolescente. Vieron que los adolescentes no se preocupan por nada, no se enojan, no se, casi todos diríamos, en criollo no se calientan por nada, viven la vida total, tranqui. Y el Dios de los estoicos seguía como el padre del adolescente, pero que apaña todas las cosas malas que hace el adolescente. Le provee todo lo que necesita, pero jamás lo corrige ni nada por el estilo. Pero nosotros sabemos que Dios no es así. Nuestro Dios sí tiene gracia, pero también nuestro Dios
tiene ira, una ira santa, una ira justa. Lactancio responde entonces, si Dios, le responde a los altos filósofos, si Dios no se encoleriza con los impíos e injustos, tampoco ama a los píos y justos. Entonces es más consistente el error de aquellos que pitan la ira y la gracia al mismo tiempo. Es decir, si vos querés tener un Dios que solamente es amor, sos menos consistente que aquel que dice Dios no tiene ni siquiera amor ni ira. Es mejor un Dios que no tiene nada a un Dios que solamente tiene amor. Porque, fíjense el apunte que dice sobre esto. Un Dios que no castiga a los impíos es malvado. Pero un Dios que no solo omite el castigo a los impíos, sino que favorece a los impíos para que pequen más y más, es doblemente malvado. ¿Me explico, hermano? No sé si me doy a entender con lo que estoy expresando. Cualquier cosa, me levanta la mano. Entonces, la ira de Dios es un atributo, algunos lo han diferenciado entre absolutos y relativos. Los atributos absolutos en Dios no necesitan de la creación ni del pecado humano para que se exprese, pero los atributos relativos de Dios necesitan del pecado. Por ejemplo, para que haya misericordia, ¿qué tiene que haber? Un miserable pecador para que se le perdone. Para que haya gracia, ¿qué tiene que haber? Alguien que merezca un castigo pero que reciba lo contrario. Para que haya paciencia, ¿qué tiene que haber? Un pecador pecando constantemente y Dios aguardando el castigo que merece, siendo paciente. Lo mismo, para que haya ira, tiene que haber pecado, porque la ira de Dios viene con el pecado. Así que, ¿es un atributo de Dios? Sí, pero lo podemos enmarcar, sé que te dicen un poco técnico, ahora avance sobre esto. Lo podemos enmarcar sobre los atributos relativos de Dios. Y si pensé... Ahí de qué caso me conocí por menos. Ahora, ¿cómo lo vamos a abordar a ese? Si yo no lo abordo, me levanta la mano, no. Le preguntó el hermano, ¿la ira de Dios está sobre los hijos de Dios? Lo voy a abordar a eso, te lo prometo, antes de que terminemos. Gracias por tu pregunta. Algunas aplicaciones prácticas y les traigo a un notorio exégeta griego. Richard Trace afirmó lo siguiente: el síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada, es decir, el síntoma más claro y seguro de la depravación moral es perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. Entonces, ¿cómo definimos la ira de Dios? La ira de Dios no es una pasión desordenada como la nuestra. Como nosotros nos enojamos muchas veces y actuamos irracionalmente. Eso no es la ira de Dios. La ira de Dios es el movimiento del ánimo, dice Lactancio en su refutación, en su obra sobre la ira de Dios, es el movimiento del ánimo para refrenar al que nos salió puertorriqueño, refrenar al que se rebela. Voy de nuevo porque se perdió lo que dije por el acento puertorriqueño. La ira de Dios es el movimiento del ánimo para refrenar, ahora sí, al que se rebela, al pecador. Es decir, es lo que hace Dios para parar, frenar, detener el pecado. Entonces, hay un enojo que es santo y que no debe privársele a Dios, ni siquiera a los hombres. La Escritura dice, enójense, pero no pequen. Entonces, hay un lugar y un momento para la ira. Incluso hay un lugar y un momento para la ira que si ustedes no se enojan cuando deberían enojarse por ciertos pecados, ahí estarían pecando. Porque no hay algo más depravado que dejar pasar el pecado por alto como si no fuese nada, como si no nos molestase o como si nos deleitase. Entonces, aplicación práctica sobre este primer punto. Antes de pecar, recordemos, como dijo Jonathan Edwards, la mente más brillante que ha parido la historia de los Estados Unidos. Somos pecadores, emanan de un Dios airados. Segunda aplicación. Primera, entonces recordemos antes de pecar que Dios se enoja porque no le agrada el pecado. No le agrada el pecado. Segundo punto, Dios está airado, pero mientras estemos vivos, hay lugar para la misericordia. Mientras estemos vivos, hermanos,
hay lugar para el perdón, hay lugar para la gracia. Nosotros ofendimos a Dios, pero Él es rico en misericordia. No quitemos la ira de Dios, por supuesto, tampoco su gracia. No quitemos su amor, no quitemos su paciencia, su bondad, su misericordia. Todavía hay lugar para el perdón inscrito para cualquiera de nosotros, hermanos. Amén. Tercera aplicación práctica. No nos acostumbremos al pecado. Indignémonos con el pecado. Primeramente, ni que me indigne mi propio pecado y también el de mi hermano. Y si alguno ve a un hermano en pecado, sepa que Dios no se agrada de eso, no se complace, por el contrario, aborrece el pecado. Entonces, con mansedumbre, corrija a su hermano. Restáurele, dice el apóstol Pablo. Segundo punto, y acá voy a ir un poco más rápido. Voy 20 minutos, me quedan 20 minutos más. No me voy a pasar de los 40 minutos, así no se me pierden en el pensamiento. Porque sé que no estamos acostumbrados a los mensajes largos. Segundo punto, la ira de Dios siempre fue predicada a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces dije yo que le iba a dar argumentos de por qué nosotros hablamos de esto, por qué ustedes deberían hablar, por qué debemos apreciar este atributo de Dios. El primero fue porque está en la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios airado. El segundo, porque se ha predicado a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Y quiénes somos nosotros para venir a cambiar las cosas? Si está en la Biblia y está presente a lo largo de la historia de la iglesia. Y fíjense, hubo un obispo hereje llamado Marciono. El otro día, el que lo refutaba a los filósofos era Lactancio. Mi esposa se reía cada vez que le hablaba de Lactancio porque le decía sonar a lactosa. Este Marción suena a marciano, así que se van a acordar con esa. Siglo II no tuvo mejor idea que crear en Dios a su propia imaginación. Y dijo, ¿saben qué? El Dios del Antiguo Testamento a mí no me gusta. Yo creo que el Dios del Nuevo Testamento es diferente, dijo Marción. Jesús vino a enseñar otra cosa. Claramente no comprendió el Evangelio, que es lo que vamos a responder la pregunta de Pablo al final. ¿Y qué hizo? Eliminó todos los libros del Antiguo Testamento porque según él el Dios del Antiguo Testamento no encajaban de nuevo. Pero en el Nuevo Testamento seguía teniendo problemas. Porque incluso en Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice, horrenda cosa en caer en manos del Dios vivo. Y continúa el autor de Hebreos en el capítulo 12 versículo 29, Dios es fuego consumidor. Entonces, a Marción no le alcanzó con arrancar todo el Antiguo Testamento, también tuvo que hacer una selección de libros y pasajes del Nuevo Testamento, armándose una Biblia que favorecía su teología y a su Dios imaginario, ¿no? Pregunto yo, ¿hay algún Marción entre nosotros que quisiera arrancar los libros de la Biblia? ¿Hay algún Marción entre nosotros que quisiera arrancar estos atributos de Dios y crearse un Dios a su semejanza? Que no haya, hermana, y que adoremos al Dios verdadero. Entonces, fíjense, si nosotros solo dejamos el amor de Dios, queremos a un Dios que sea solo amor, miren el rápido unas consecuencias prácticas. Queremos a un Dios que ama la vida, pero que también ama el aborto. Queremos a un Dios que ame a los niños, pero que también ame a sus abusadores a la vez. Queremos a un Dios que ame a las mujeres, pero que también ame a sus abusadores a la vez. Voy a dar una vuelta más de tornillo para que se entienda lo que quiero expresar. ¿Acaso Dios se deleita en contemplar el aborto? ¿Acaso Dios se deleita en contemplar el abuso de un niño? ¿Acaso Dios se deleita en contemplar el abuso de una mujer? Él aborrece esas cosas. ¿Y a quién más? Fíjense las consecuencias prácticas de tener un Dios que es solo amor. Ahora, Dios tampoco es solo ira. Lo reitero. Hay lugar para la misericordia, hay lugar para la gracia, hay lugar para el perdón mientras estemos vivos.
no seamos como Marción. Gregorio Magno responde antes de que surja Marción, siglo primero, la cita que le voy a traer. Hice una indagación histórica para ofrecérsela al hermano. Siglo primero, Gregorio Magno, teólogo padre de la iglesia primitiva, dice, pecar incluso por ignorancia es merecer la ira de Dios. Lo mismo el doctor de la gracia Agustín de Hipona. Fíjense que lo nombraron doctor de la gracia. Y decía esto, es importante advertir, ya en respuesta a los marcialitas, dijo Agustín de Hipona, es importante advertir que también en el Nuevo Testamento se habla de la ira de Dios. Cuando algunos están en contra de la ley y desprecian la ira de Dios, olvidan que Dios no cambia como nosotros cambiamos. Avanzando un poco más en la historia, en la iglesia medieval, Anselmo de Canterbury, fíjense lo que dice sobre el juicio final. Contemplen ahora, está reflexionando sobre Jeremías 4:13, contemplen ahora los terrores de aquel día, dice Anselmo, cuando las virtudes de los cielos serán conmovidas, cuando los elementos se disolverán en un ardor de fuego, cuando el infierno quedará descubierto y todas las cosas ocultas serán reveladas. El juez aldado descenderá desde lo alto, con su furia ardiendo y sus carros como un torbellino, para imponer hastío en su mira y destrucción en llamas de fuego. Tremendas palabras. Tomás de Aquino negó que la ira de Dios sea un atributo, pero él dijo, cuando nosotros encontramos en la Biblia que se habla de la ira de Dios, es una metáfora. Siguiendo a Tomás de Aquino, Juan Calvino dice un antropopatismo, es decir, una manera de ilustrar a Dios para que nosotros lo entendamos. Dice, no es un atributo, sino que es una ilustración de la venganza que vendrá. Entonces, porque decidieron a los paganos de antaño que decían que la ira siempre es mala. Por eso confundieron esto. Generalmente yo sigo la teología de Calvino en este punto no. ¿Por qué? Porque la ira en nosotros el 99% de las veces es pecaminosa. Es mal, viene manchada con pecado. Pero la Escritura, como dijimos hace un rato, dice que hay una ira que es santa, que es justa, y que Dios tiene que manifestar, porque si Dios no tuviese airado con el pecado, entonces ama al pecado. Martín Lutero, y concluyo con el argumento histórico, dice, serán dispersados, habla de todos los incrédulos, por las tormentas eternas de la intolerable ira de Dios. Y tercer punto, este es el último punto que voy a abordar en los 10-15 minutos restantes, cómo se revela la ira de Dios. Quiero que quede claro, no es una pasión desordenada, no es una furia desordenada e irracional. La ira de Dios es la consecuencia lógica, coherente, congruente de un Dios santo ante el pecado. Entonces, me acompañan a Juan 3. Seguramente el versículo 16 muchos se lo conocen de memoria. Yo siempre pregunto cuando estamos haciendo estudios líricos, ¿cuántos conocen Juan 3:16 de memoria? Y muchos levantan la mano. ¿Cuántos conocen Juan 3:36 de memoria? Y casi ninguno levanta la mano, menos el pastor generalmente. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, y la mejor traducción es, permanece sobre mí. No es esta. No es que cuando uno, y este es un argumento que suelen usar los ateos para atacar al cristianismo, haciendo una caricatura de lo que es la ira de Dios, diciendo como que
Si Dios nos dice, cree en mi hijo, o si no, quemamos al infierno. Eso no es así. Nosotros merecemos la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Entonces, Dios viene a ofrecernos la salvación de esa ira, que ya está sobre nosotros. Pero cuando rechazamos al Hijo, entonces la ira permanece. Y ahí ya vamos respondiendo a lo que dice Pablo. La ira permanece sobre nosotros cuando rechazamos al Hijo, no es que viene cuando rechazamos al Hijo. La ira viene por transgredir la ley de Dios. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos plenamente en nuestro Señor Salvador Jesús, la ira de Dios no va a ser derramada sobre nosotros. Pero si nosotros negamos el único camino hacia la salvación, entonces permanece. Les ruego, de parte de Dios y delante de Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Confíen en Cristo. Y la ira no va a ser derramada. Porque Dios es rico en misericordia. Entonces, tres maneras en la que se revela la ira de Dios. Primero hay una ira escatológica, una ira futura. En la segunda venida se va a revelar la ira de Dios para con los impíos. En que es un hijo de Dios, que el Espíritu le confirma que es hijo y le dice a su propio Espíritu que es hijo y clama por medio del Espíritu, Abba Padre. No debe tener miedo de la segunda venida, sino que debe erguirse ante la segunda venida y esperar con esperanza, valga la redundancia, porque va a venir Dios a redimir a su pueblo y a glorificarlo y a quitarlo para siempre de la presencia del pecado. Pero el incrédulo, ese debe tener con miedo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 6, hermanos, si me acompañan. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Esto decían los incrédulos. Vio Juan mirando hacia el futuro, a los incrédulos diciendo, prefiero que la montaña y las peñas, las rocas caigan sobre mí y me aplasten. Le ruego a las piedras que me aplasten, para que no se escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de la ira de quién? Dice. ¿De la ira de quién, hermanos? ¿Quién es el Cordero? Jesús. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dios nos guarde de ser contados entre los incrédulos ese día, que va a llegar ciertamente. Hace un tiempo hablamos sobre algunas profecías que se cumplieron en el Antiguo Testamento, solamente de las que quedaron registradas. Literalmente la Biblia tenemos más de 120 y de tipología más de 300. O sea que tenemos más de 500, 400 profecías que se cumplieron en Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento dijo, va a pasar así, y pasó así. Y el Nuevo Testamento te dice, va a pasar así, y tenerlo por seguro que va a pasar así. Dios nos libre de ser contados entre los incrédulos. Otra forma de la ira escatológica, la ira futura, es la que se revela en el infierno. La ira de Dios se va a revelar y manifestar en el infierno. Es necesario, Hebreos 9:27, es necesario que todo hombre muera después de esto el juicio. Vamos a ser juzgados y nuestras obras pecaminosas nos condenan. Todos merecemos, hermanos del infierno y amigos que están presentes. Merecemos el castigo. Por eso Jesús advirtió y dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Y comentando esto, dice Thomas Boston, escuchen lo que dice este puritano. Las flechas de la ira humana pueden atravesar la carne, la sangre y los huesos, pero no pueden alcanzar el alma. En cambio, la ira de Dios se hunde en el alma y hiere al hombre en su parte más sensible. Es como cuando una persona es alcanzada por un rayo. Muchas veces no hay herida visible en la piel, pero la vida se ha ido y los huesos, por así decirlo, se han derretido. Así también, la ira de Dios puede penetrar y derretir el alma de un hombre en su interior. Hay otra ira, me quedan unos pocos minutos, que se revela en el tiempo presente. Dijimos recién en la segunda venida y el infierno en el futuro se va a revelar la ira de Dios. Y Pablo dice en Romanos 1:18, como ya vimos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y continúa Pablo diciendo, si no me equivoco, que detienen la verdad y justamente por injusticia detienen la verdad. Hay alguien acá que está en su mente intentando refutar lo que dice la Escritura acerca de la ira de Dios, reteniendo la verdad de Dios, luchando internamente contra lo que Dios dice de su palabra, reteniendo la verdad en su corazón. Dice Pablo, se revela, tiempo presente, no se revelará ni se reveló. Está hablando que la ira de Dios se revela. Eso pasa también ahora, de diversas formas, no me va a dar el tiempo para abordarlo, pero tenemos de manera catastrófica, como lo fue el diluvio, donde se reveló la ira de Dios de manera catastrófica, como lo fue Sodoma y Gomorra, donde Dios derramó su ira sobre estos pueblos. También en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, se dice que el que siembra para la carne va a cosechar. Esto es una ira que básicamente aborda cómo las consecuencias muchas veces del pecado son inmediatas. Si yo hago un pecado constantemente que sé que está mal, Dios va a castigar también ese pecado. Incluso, y volviendo un poco a lo que preguntó Pablo, Dios castiga y corrige a sus hijos, pero no con una ira escatológica ni la ira que se va a derramar sobre los incrédulos. Dios castiga y corrige a sus hijos, como se ve en 1 Corintios, después lean el capítulo completo, si no me equivoco, en el capítulo 11, donde dice que algunos cayeron en enfermedad y hasta murieron por compartir la mesa del Señor indignamente. Los disciplinó. Y dice Pablo, para no castigarlos con el mundo, para no condenarlos con el mundo, los castigó. Y una de las peores iras, que es la que Pablo continúa hablando en el capítulo 1, es cuando Dios nos abandona nuestros pecados. Nos empecinamos tanto en oponernos a Dios, nos empecinamos tanto en oponernos al Evangelio de Dios, a vivir una vida que no agrada a Dios, que una de las formas en las que Dios revela su vida es diciendo, ¿quieres pecar? Ok, son libres, hacelo. Y te deja tus pecados. Hay un solo motivo por el cual yo no peco constantemente contra Dios y no me estoy revolcando yo. Hablo de mí, no me estoy revolcando en el lodo de mi propio pecado. La gracia de Dios refrenándome. Pero si nosotros pisoteamos en gracia, puede que levantes y mano y te diga, ok, viví con un revés, pero las consecuencias van a estar. Entonces, y concluyo, cualquiera puede estar pensando, ¿por qué Dios me va a castigar a mí? O piénselo, si yo no merezco su castigo, yo soy bueno. ¿Cómo voy a merecer la ira de Dios yo, que ayudo a los pobres, que hago esto, que sirvo en la iglesia, que predico la palabra, que no molesto a nadie? ¿Cómo voy a merecer yo la ira de Dios? Hermanos, hubo uno solo
que no merecía la ira de Dios. Uno solo que no merecía la ira de Dios y la recibió. Y ese es Jesucristo. Ese es el motivo. Les dije al inicio que cuando nosotros vemos la ira de Dios podemos comprender a plenitud el Evangelio. La ira de Dios es como una tela negra y oscura sobre la cual reposa un diamante, que es el diamante del Evangelio de gracia. Y cuando nosotros vemos, así como lo ofrecen en las joyerías, esa tela oscura sobre la cual reposa el diamante de la gracia del Evangelio, es exaltado ese diamante por la oscuridad alrededor. Así la ira de Dios nos hace apreciar la gracia, porque nosotros merecemos la ira de Dios. Pero Jesús, aquel que recibía la alabanza de los ángeles y que merece únicamente bondades, alabanza, que es digno de gloria, vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Y la ira se manifiesta ante el pecado, pero Jesús no pecó. Y fue a la cruz, muriendo y recibiendo la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Entonces, ¿sobre los hijos de Dios está la ira de Dios? No, porque Cristo recibió esa ira por aquel que se arrepiente y cree. Y cuando estés en el juicio de Dios, el juez justo que no dará por inocente al que es culpable, que va a decir, vos mereces ser castigado. Pero Cristo se va a parar delante y va a decir, Él merece ser castigado, pero yo recibí ese castigo en la cruz. Y no solo murió, resucitó, demostrando que el Padre aceptó derramar su ira sobre su Hijo. Lean Isaías capítulo 53, mas Dios decidió quebrantarlo, dice en el versículo 10. Por nuestras rebeliones y por sus llagas nosotros fuimos curados. La ira de Dios se revelará en el futuro, en la venida del Cordero, donde manifestará su ira, y en el infierno. Se revela en el presente con enfermedades, con catástrofes, con consecuencias del pecado, con el abandono de Dios. Pero hermanos, escuchen bien el ruego. Se reveló la ira de Dios en el pasado, en la cruz de Cristo, donde fue derramada la ira de Dios en el Hijo, en lugar de su pueblo. En lugar de aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él de todo corazón. Te ruego que confíes en Cristo y solo va a haber gracia en abundancia para tu vida. ¿Qué es la gracia? Es darte lo opuesto a lo que mereces. Mereces un castigo, pero la gracia de Dios, ese castigo no se te da, sino que, por el contrario, Dios te beneficia dándote entrada en el gozo eterno, perdonando tus pecados y colmándote muchas otras bendiciones que no da el tiempo para explicarlo. Entonces, 3 aplicaciones y termino. Primero, debemos adorar a Dios por su gracia. Y la ira incrementa la gracia. Podemos comprender la ira y agradecer la bondad de Dios tan tremenda al haber enviado a su Hijo para salvarnos. Romanos capítulo 5, versículo 9, si no me falla la memoria. Dice que somos salvos de la ira por medio de Cristo. Lean después de unos versículos anteriores. Segunda aplicación práctica. A Dios no le agrada el pecado ni se complace en él. Santifica tu vida y esforzate por santificar también a tu hermano, porque eso sí le agrada a Dios. Y tercera aplicación práctica. Predicar el Evangelio al que no ha creído, porque él estaba con la ira. El incrédulo y el incrédulo permanece en la ira. Predicala. ¿Qué otra cosa se puede motivar más? Solo hay una cosa que se puede mover más a predicar el Evangelio fuera de la ira de Dios, que es la gloria de Dios. Pero sacando la gloria de Dios, que es nuestro principal motor, también está el amor por aquellos que no conocen el mensaje de salvación y permanecen bajo la ira.
El Salmo capítulo 2, versículo 12, dice que pronto se inflama su ira. Le ruego que no dejen pasar más de hoy aquellos que vienen pisoteando su gracia, su misericordia. Porque Dios es tardo para la ira, también dice la Escritura. Él está guardando el día de la venganza. Todavía no llegó. Porque te está dando una oportunidad para que bajes tu ego, para que cambies tu orgullo por humildad. Porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y si te presentas humildemente delante de Él, pidiendo perdón, confiando en que Cristo te salva por medio de su cruz, donde recibió la ira que nosotros merecemos, Dios te va a perdonar y te va a dar amplia entrada en el gozo eterno, donde ahí no va a haber ira, no va a haber pecado, sino vamos a alabar a nuestro Señor por la alabanza de la gloria de su gracia, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias por su tiempo. Espero que sea de bendición la palabra y voy a orar para que así sea.